Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Saludamos al candidato presidencial, el doctor Jorge Robledo. Está con nosotros. Doctor Robledo, bienvenido a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está usted? Buenos días. Doctor Robledo. 7:47 minutos. Doctor Robledo. Abramos el... Aló, sí, ya, es que no había conectado el micrófono. ¿Me oye? Sí, señor, perfectamente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, decía que muchas gracias por la comunicación y un saludo a quienes nos están oyendo bien. Doctor Robledo, el gobierno nacional a través del presidente Iván Duque en su gira por Europa ha hecho un balance muy importante sobre lo que ha sido el realce de la economía para nuestro país en el cierre del 2021. Leyéndolo, siguiéndolo, veo que usted opina totalmente lo contrario frente a lo que está pasando en la economía de Colombia. Pues sobre eso, Luis Guillermo, digamos varias cosas, ¿no? Porque eso está teñido de democracia y de palabrería misma. Primero, porque la economía nacional antes de la pandemia ya estaba súper mal, ¿no? Muy mal. Si usted observa el desempleo de febrero del 2020 estaba por encima del 12%. En marzo las calificadoras de riesgo antes de empezar la pandemia le bajaron la calificación a Colombia. Eso es digamos una especie de examen que valora lo mal que está la economía nacional. La pobreza en esos momentos era terrible, la crisis agraria e industrial es lo primero que quiero señalar. Bueno, viene la pandemia. Y como claro, este es un organismo débil, económicamente débil, pues la golpea más duro que lo que la pandemia golpea más duro a Colombia que lo que la pandemia golpeó a otros países. Bueno, cae la economía y el año pasado la economía crece. Entonces él sale y nos presenta el crecimiento de la economía nacional como una cosa maravillosa. Pero realmente eso es una manipulación. Primero porque siempre cuando las economías caen duro hay un rebote. Eso es una cosa absolutamente obvia. Además porque la estadística del año siguiente a la caída pues se hace sobre los bajos crecimientos anteriores. Y entonces aparecen como crecimientos de cierta importancia. Pero eso realmente no corresponde con la realidad. La economía colombiana sigue estando muy mal. Las tasas de desempleo siguen siendo muy altas. Los niveles de pobreza siguen siendo altísimos. El hambre sigue ahí, ¿no? 30% de las familias de Colombia ya no están haciendo 3 comidas al día, sino 2. 30%. En Barranquilla casi 70%. Entonces, cuando a uno sale el presidente de la República a echarle cuentos de que es que ahora sí se reactivó todo y que se arregló todo, pues están engañando a la gente. Entonces, los que estamos informados, seguimos el detalle de las cosas y tenemos elementos, pues no caemos en esas verdaderas boberías del presidente Duque. Qué mediocridad de persona. Qué mediocridad. Afortunadamente ya no quedan sino tantas semanas de tener que padecer. Sí, doctor Jorge Robledo, se ha desatado, digamos, una tormenta política por cuenta de las declaraciones de Andrés Vázquez, el ex asesor de la doctora Piedad Córdoba, en donde dice que ella pues tuvo un papel preponderante en la manipulación de secuestros. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Qué piensa de las actuaciones de la doctora Piedad Córdoba frente a su papel de mediadora precisamente para la liberación de secuestrados? Pues digamos que yo no tengo detalles suficientes pues como para entrar a opinar con certeza. Yo soy una persona que leo uno lee cosas en la prensa y bueno, pero realmente no tengo elementos en ese sentido. Acabo de ver que en la Corte Suprema de Justicia están como cuestionando lo que dijo ese señor Vázquez. Entonces yo en estas cosas prefiero ser prudente y esperar a ver qué tanto avanzan las investigaciones y qué es lo que sucede. Ahora, por supuesto, pues que ella tendrá que dar las explicaciones que sea del caso como le corresponde a cualquier persona que sea pues objeto de algún tipo de acusación. Pero yo esperaría pues para ver qué nueva información puede salir y de qué se trata el asunto. No es este el caso de Aida Merlano y de Alex Charco. Eso es bien importante porque
veo que se está relacionando una cosa con la otra y hago una advertencia, pues ustedes saben muy bien que yo no soy del pacto histórico y no tengo con ella ninguna relación de tipo político, pero sí creo que hay que esperar un poco a ver cómo avanzan las investigaciones y me llamó mucho la atención, lean la información que ahí está en el tiempo y me da la idea de que la Corte Suprema de Justicia, pues digamos, tiene por lo menos serias dudas en relación con lo que está diciendo esta persona a la que le están pidiendo pruebas y por lo que acabo de ver en la información, entonces dice que no va a dar las pruebas. Entonces, veamos a ver cómo avanzan las cosas. Pero por supuesto que si es cierto, es gravísimo. Eso se cae de su peso y ella tendrá que dar sus explicaciones. Doctor Robledo, cambiando de página, usted que ya fue precandidato presidencial en alguna oportunidad y en esta coyuntura, ¿qué ha cambiado de esa Colombia que usted recorrió hace algunos años a la de hoy y qué ha cambiado en Jorge Robledo? ¿Cómo ve usted las elecciones ya traducidas a votos en el Congreso el 13 de marzo y posteriormente en la primera vuelta presidencial en el mes de mayo? Yo creo que esta elección se cumple algo que es como una especie de axioma en la política nacional, y es que cada elección es peor que la anterior, ¿no? En el sentido de la corrupción y la politiquería y la mermelada y la trampa y la manera sofística como se hacen los debates. Qué mediocridad la de la política nacional. Yo que hago esfuerzos por actuar con seriedad, pues créanme que me cuesta un trabajo grande participar en estos certámenes electorales porque la falta de seriedad pues pulula y la corrupción cada año es mayor, ¿no? Cada año es mayor. O sea, ahí a Merlano y a Lechar y Arturo Char y todos ellos van a terminar como colegiales al lado de las cosas que están pasando en este momento. En segundo término, yo sigo siendo básicamente el mismo que siempre he sido. Yo tengo, digamos, unos criterios de análisis político y económico que siguen siendo muy parecidos a lo largo de toda mi vida, entre otras razones porque considero que la vida me ha ido dando la razón, pues no en cada cosa que uno diga, pero digamos en los elementos gruesos de las cosas que yo he debatido en años anteriores, pues siguen estando allí y los hechos me dan la razón. Acuérdense en cuánto llevo yo diciendo desde la apertura de César Gaviria en 1990, van a destruir el país, van a destruir el agro y la industria. Después con los TLCs de Álvaro Uribe, van a quebrar el agro, van a quebrar la industria, están empobreciendo a Colombia, este país así no tiene futuro. Bueno, y creo que los hechos lamentablemente me dan la razón. Yo hubiera preferido equivocarme, ¿no? Y estar ahorita diciendo miércoles me equivoqué, las cosas sí salieron bien, me alegra que hayan salido bien, pero la verdad es que no. Entonces en ese sentido yo sigo pues con los mismos criterios, defendiendo los mismos puntos de vista y actuando con la misma honradez que he actuado siempre, ¿no? Digamos que en mi caso cero mermelada. Si yo soy el senador que se ha podido enfrentar más duro que cualquiera otro en la historia de Colombia contra los corruptos, es porque tengo cero rabo de paja. Me han investigado esta vida de obra y milagros, como se dice, y entonces como tengo cero rabo de paja, pues digamos no tienen cómo tocarme y sigo en esas luchas, haciendo esfuerzos por prestarle un servicio a Colombia con la idea de actuar yo como un servidor público y con la idea de que prefiero perder una elección que ganarla con trampa o con mentiras o con corrupción. Doctor Robledo, retomando el tema económico, ¿cómo ha sido el pulso de Colombia con relación a la Unión Europea, con relación a los tratados de libre comercio? ¿Estamos en ventaja, en igualdad de condiciones, en desventaja? ¿Cuál es ese balance de esos TLC? Pues lo que siempre dijimos desde hace muchos años es que los tratados de libre comercio son tratados redactados por las potencias Estados Unidos, Europa, Japón, para hacer un mundo que les conviene a ellos. Eso es así de simple. O sea, ¿en qué consiste, digamos, un TLC de esos? Entonces se reúnen las transnacionales europeas y norteamericanas, hablan con sus respectivos gobiernos y les dicen, mire, a nosotros nos interesa un mundo que tenga estas normas. Y esos estados que representan a esas transnacionales financieras, comerciales, industriales, lo que sea, los convierten en un texto de un tratado y vienen y nos lo imponen a todos los países del mundo, pues a los países del mundo que se los dejan imponer porque hay intermediarios criollos que ganan con la desgracia nacional. Entonces eso no puede salir bien para Colombia, es imposible. Voy a dar una cifra que ilustra bien las cosas. Pues digamos en el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea nos obligan a competir de igual a igual en asuntos agrarios e industriales. Miremos los subsidios agrarios. Colombia, 2.600 millones de dólares.
Estados Unidos, 50.000 millones de dólares. Europa, Unión Europea, 100.000 millones de dólares. China, 180.000 millones de dólares. Y entonces aquí el agricultor que no puede competir le meten una vaciada y le dicen que es un vago y un perezoso. Pero eso es como coger a mi nieta que tiene 7 años y ponerla a pelear con una persona de 25 años. Eso es absolutamente imposible. Es una masacre lo que está viendo. Los subsidios industriales norteamericanos a la industria, que también de manera, digamos, oculta, apalanca el agro, son de 86.000 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo son tan descarados y meten la mentira de que los colombianos podemos competir con eso? Yo acabo de enviar un informe del final del año pasado del balance de Colombia con el TLC, con la Unión Europea, y nos ha ido como a los perros en misa. Si ustedes observan de qué está viviendo la economía colombiana en estos últimos años, ha vivido de 2 cosas: minería, petróleo, carbón, etcétera, que no necesita tratados de libre comercio para venderse. O sea, usted para vender petróleo, para vender carbón en el mundo no necesita un tratado de libre comercio. O sea que eso es una bobería, digamos, hacer las cosas así. Y de lo otro que hemos vivido en estos últimos años es de deuda externa. La deuda externa se quintuplicó en los últimos años, estamos en 170.000 millones de dólares. Y el país no se desarrolló, ni salió adelante, y ahora estamos en el lío en que hay que pagar esa deuda. Entonces, lo cierto es que la vida, los hechos me dan a mí la razón. Y me la dan no porque yo sea un genio, sino porque no vendo mi conciencia. No le camino a la mentira, no me dejo engañar, no soy una alcahueta de los tramposos. Por eso es que acierto, porque soy objetivo en mis cosas y no me da miedo decirlo. Y si tengo que decir al pan, pan, al vino, vino, se lo digo. Pero aquí no me va a aparecer un mister asociado con unos criollos comisionistas a engañar, y entonces yo voy a aplaudir el engaño y me voy a hacer el pendejo. Me sumo a los que engañan a Colombia. Yo eso no lo hago. Entonces eso es lo que explica por qué acierto. Es por lo mismo que acierto en mis debates anticorrupción, porque yo no me le pliego a los corruptos, no me les vendo, no me les arrodillo, no me da miedo decir lo que tengo que decir. Lo mismo me pasa con los debates económicos. Entonces, lamentablemente he tenido la razón. Llevo 30 años teniendo la razón sobre esto. Y bueno, seguiré diciendo mis verdades y ya veremos si los colombianos me respaldan en lo que yo creo que hay que hacer, o siguen siendo engañados por unas minorías profundamente reaccionarias que no están por el progreso de Colombia. Algo final, doctor Jorge Robledo. Obviamente hay distintas posiciones, hay distintas argumentaciones al interior de la coalición Centro Esperanza. ¿Se han limado asperezas? ¿Sigue unida esa coalición o qué está pasando al interior de la misma? Sí, hay controversias, y es natural que haya controversias. Es que una coalición pues no es una igualdad, es una cosa conformada por sectores con orígenes distintos. Entonces no es sorprendente que salgan diferencias y que esas diferencias se expresen. Y como estamos compitiendo entre nosotros, entonces el 13 de marzo, cada colombiano tendrá el derecho de votar por Robledo o por otro miembro de la coalición de acuerdo con sus convicciones. Pero ahí vamos, ¿no? No olvidemos que hace un año nadie daba un peso por nosotros, que era imposible construir este proyecto, y lo construimos y aquí está. Y no se puede hablar de política en serio en Colombia sin tener en cuenta a la coalición Centro Esperanza. Doctor Robledo, muchísimas gracias por este contacto en esta mañana del 15 de febrero con Troya Noticias Edición Central. Estaremos atentos a lo que pasa con su precandidatura, con la coalición Centro Esperanza, para estar actualizando a nuestros seguidores, a nuestros oyentes en materia política. Una buena mañana, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes. El precandidato a la presidencia, el doctor Jorge Robledo, miembro de la coalición Centro Esperanza.